Primero de todo, vamos a agradecer al auspicio del laboratorio AstraZeneca de Stella Islas, a través de AstraZeneca, que nos ha apoyado no solamente para esta reunión, sino es una de las auspiciantes categoría plata de nuestra asociación para este año, así que muchas gracias al laboratorio AstraZeneca y al equipo de trabajo de AstraZeneca en Santa Fe. El caso clínico de hoy lo va a presentar la doctora Magdalena Feinberg, que es de la Clínica de Nefrología y Enfermedades Cardiovasculares de Santa Fe. Y a la actualización tendremos el gusto de tenerla a la doctora Roxana Rato, quien es una cardióloga especializada en insuficiencia cardíaca y ex staff de la Fundación Favaloro del Grupo de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante. Finalmente, tendremos a dos expertos de la ciudad de Santa Fe, como son el doctor Cristian Bota, quien es cardiólogo responsable de insuficiencia cardíaca y hipertensión pulmonar del Sanatorio Privado San Jerónimo del Hospital Cuyen, y la doctora María Sol Molinas, que además de ser parte de nuestra comisión, es staff del Departamento de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante de la Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares de Santa Fe. Dicho todo esto, bueno, vamos a empezar por el caso. De nuevo, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Y si querés, doctora Magdalena, empezamos con el caso. Bueno. Bueno, buenas noches a todos. Como bien dijo el doctor, mi nombre es Magdalena Feinberg, residente del Servicio de Cardiología de la Clínica de Nefrología. En el día de la fecha vamos a realizar la presentación de un caso clínico como disparador para realizar una revisión del tratamiento actual de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, haciendo un principal hincapié en el rol novedoso de las glifosinas en éster. Nos encontramos con un paciente masculino de 71 años, extabaquista, dislipidémico, como único antecedente patológico al momento, un cáncer de colon en el 2005 que requirió micolectomía y tratamiento quimioterápico, sin medicación habitual, hasta el 2017 que comienza su historia cardiovascular. En dicha oportunidad hace su primer consulta a su médico cardiólogo de cabecera por fatiga y disnea en clase funcional 2, que progresa a clase funcional 3 de al menos 2 meses de evolución, por lo cual se inician una serie de estudios, evidenciando un bloqueo completo de rama izquierda en el electrocardiograma, una miocardiopatía dilatada con depresión severa de la función sistólica por Simpson con hipoquinesia global y difusa, y se realiza en dicho momento una cinecoronariografía con arterias coronarias normales, por lo cual se inicia tratamiento médico estándar con betabloqueantes, antagonistas de los mineralocorticoides y ECAs, ocasionalmente furosemida y estatinas. A los 2 años se reevalúa el paciente, que persiste en la misma clase funcional, por lo cual se implanta una terapia de resincronización. Pese a esto, el paciente no logra la mejoría ecocardiográfica ni clínica, así que en el 2020 su médico decide derivarlo a nuestro servicio para reevaluar el abordaje. Bueno, el momento en que nosotros lo conocemos se encontraba en una clase funcional 3, de hecho había limitado gran parte de sus actividades diarias, signos vitales conservados, un peso al ingreso de 100 kilogramos, a destacar en el examen físico un soplo sistólico 2/6 en foco aórtico y además una cruz de miembros inferiores. Un laboratorio, como pueden observar, conservado, lo único que tenía alterado era el perfil lipídico en ese momento. Le realizamos un electrocardiograma con un ritmo de marcapaso, una P sinusal con estimulación biventricular secuencial, un eje desviado a la izquierda, un QRS de 160 milisegundos y T negativa en cara inferior. Esta es la placa que trae el momento del paciente, donde se visualizan los catéteres ventriculares y su colocación. Bueno, en una primera instancia, en realidad el paciente acude al servicio de electrofisiología, donde se programa una resincronización simultánea con ecocardiograma para ajustar los parámetros, pero sin lograr mejoría en los resultados de la terapia. Entonces se presenta al servicio de insuficiencia cardíaca avanzada. Bueno, en la primera consulta nosotros valoramos al paciente, le hacemos un interrogatorio completo para identificar antecedentes familiares, posibles causas de miocardiopatía dilatada, factores descompensantes, también reevaluamos el tratamiento quimioterápico de dicho momento, reevaluamos los estudios que tenía hechos y el tratamiento que venía recibiendo y solicitamos un laboratorio completo inicial con serologías que resultan negativas y un perfil metabólico y endocrinológico. En esa misma consulta
se aplica tratamiento con ARNI, 50 miligramos cada 12 horas, se ajusta el tratamiento diurético, y en la segunda visita se realiza el diagnóstico de diabetes e hipotiroidismo con una hemoglobina glicada de 670. En esa misma consulta se indica dapaglifosina y levotiroxina. Para hacer un resumen, en el seguimiento del paciente, básicamente lo que se hace en los siguientes 6 meses es titular en ascenso las dosis de los medicamentos ya instaurados, y en enero, justamente a los 6 meses de tratamiento óptimo completo, se reevalúa clínica y ecocardiográficamente, con el mismo operador que había realizado los ecocardiogramas previos. Y en ese momento se encontraba con diámetros conservados y una función sistólica mayor del 40%, por lo cual persiste con el tratamiento. Actualmente la dosis que recibe es ARNI 100 miligramos cada 12 horas, eplerenona 50 miligramos, dapaglifosina 10 miligramos, carvedilol 25 miligramos cada 12 horas, levotiroxina y estatinas, encontrándose en una clase funcional 1 con un peso de 95-500, sin signos de sobrecarga hídrica y de hecho hace más de 6 meses que no requiere de tratamiento diurético. Acá podemos observar la evolución del laboratorio desde el inicio hasta la actualidad del paciente, haciendo especial hincapié en el descenso del ProBNP en 4 meses de tratamiento, de 726 a 98, más del 30%, el descenso también de la TSH y la hemoglobina glicada al inicio a la normalización actual, también gracias al tratamiento. Bueno, justamente en el día de la fecha realizamos un nuevo ecocardiograma en nuestra institución, por primera vez con un operador diferente, donde, como podemos ver, se evidencia exactamente lo mismo, diámetros diastólicos y sistólicos conservados, y calculamos por Simpson la función sistólica estimada en 45%, con un strain global disminuido de menos 12,88%. Para hacer un resumen de los últimos años de nuestro paciente, entonces en el 2017 se le realiza el diagnóstico de insuficiencia cardíaca descompensada, con un bloqueo completo de rama izquierda y una miocardiopatía dilatada con depresión severa. Se descarta cardiopatía isquémica y se inicia el tratamiento médico estándar en ese momento. Al reevaluarse a los 2 años, se implanta terapia de resincronización, a la cual no responde, por lo que se presenta a nuestro servicio en el 2020. Se identifican las comorbilidades, se trata, se optimiza el tratamiento, y en la actualidad nos encontramos en un paciente, clase funcional único, 1, con fe recuperada, diámetros conservados, tratamiento óptimo en la actualidad y corrección de sus comorbilidades. Bueno, en los últimos años han surgido numerosos estudios, guías y artículos revisando el gran tema de la insuficiencia cardíaca. Por un lado, se ha actualizado su definición. Actualmente es un conjunto de signos y síntomas causados por una cardiopatía estructural o funcional que tiene que estar evidenciada por péptidos natriuréticos elevados u objetivización de sobrecarga pulmonar o sistémica en estudios. Y también se ha actualizado la clasificación. Se considera con fracción reducida aquella que es menor o igual al 40%, y como fracción recuperada aquella que previamente se encontraba por debajo de 40% y actualmente ha recuperado más de 10 puntos de la basal o por arriba del 40%. Acá es donde nosotros nos encontramos actualmente con nuestro paciente, cumple con ambos criterios. Bueno, también en la actualidad, lo novedoso es que se habla de 4 pilares de tratamiento en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, y se deben iniciar en paralelo, no por separado, e ir titulando en las sucesivas visitas al consultorio. Como novedad, se inician los ARNI y los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, que no requieren de titulación y se deben iniciar en el momento. Acá contamos con un algoritmo realmente muy práctico de la última guía de insuficiencia cardíaca canadiense del 2021 para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Pone en paralelo siempre tener en cuenta el tratamiento de las comorbilidades, principalmente de la anemia, la afectación auricular, la diabetes, el hipotiroidismo. También siempre reevaluando de forma dinámica el requerimiento del tratamiento diurético según la clínica del paciente, y siempre aplicar las medidas no farmacológicas, higiénico-dietéticas, que de hecho nuestro paciente implementó en cuanto a actividad física y dieta, reduciendo el peso. Y otra vez recalca iniciar en paralelo los 4 pilares fundamentales: ARNI, betabloqueantes, antagonistas de los mineralocorticoides y glifosinas. Propone que se debe iniciar tan pronto como sea posible, incluso en el momento del diagnóstico, y cada 2 a 4 semanas ir citando a nuestro paciente para ir titulando en ascenso la medicación, y debemos lograr la máxima dosis tolerada por el paciente antes de los 3 a 6 meses del diagnóstico, justamente para reevaluar a nuestro paciente, tanto en su clínica y síntomas como ecocardiográficamente. Si nuestro paciente
presenta una función por arriba del 35% y una clase funcional 1, entonces debemos continuar con el mismo tratamiento, no retirar, continuar, que es donde nosotros nos encontramos. Si el paciente persiste con una depresión severa de la función, entonces hay que reevaluar si es candidato para terapia de resincronización o cardiofibrilador, y si persiste en una clase funcional 3-4, ver si es candidato a terapia de asistencia ventricular mecánica o trasplante, o si ya debemos pasar una rama de paliativos. Lo otro que recalca la guía es que justamente estos son pautas, pero el tratamiento del paciente es individualizado, porque cada paciente va a tener una comorbilidad y un aspecto clínico diferente, del cual vamos a tener que apoyar terapias adicionales, que es este recuadro de acá al medio, entre otras. Un artículo nuevo del 2021 del Colegio Americano de Cardiología propone el seguimiento, un esquema de seguimiento de los pacientes que recuperan función sistólica ventricular izquierda. Plantea un tiempo cero, donde realizamos el diagnóstico de recuperación de la FEI, y cómo seguir en las visitas sucesivas. A los 3 meses deberíamos realizar un examen físico completo con electrocardiograma y péptidos natriuréticos que deben descender más del 30%. A los 6 meses debemos realizar un nuevo ecocardiograma para constatar la función sistólica ventricular y los diámetros, que debe repetirse al año, e incluso propone realizar una cardioresonancia si no contábamos con una en el diagnóstico. Este seguimiento es principalmente para aquellos pacientes que tienen alto riesgo de volver a deprimir la función. Entre ellos justamente se ubican los que tienen un bloqueo completo de rama izquierda. Bueno, como para ir cerrando el caso, lo que se plantea el día de hoy es que han surgido numerosos artículos y estudios actualizando la evidencia desde el 2016 en adelante. Afortunadamente hoy contamos con 4 pilares de tratamiento para la insuficiencia cardíaca, donde hay un rol fundamental de las glifosinas. Este grupo de fármacos ha demostrado en los últimos estudios, principalmente en el TAP-HF y en el PERO-REDUCE, ser fármacos seguros que no aumentaron el riesgo de hipoglucemia, hipovolemia o infecciones renales complicadas frente al placebo. No requieren de titulación, deben iniciarse en el momento del diagnóstico, son muy seguros y por sobre todas las cosas han demostrado reducir la morbimortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática y fracción de eyección reducida, sean o no diabéticos. Por lo tanto, como conclusión, consideramos fundamental realizar un abordaje integral del paciente, teniendo en cuenta, por un lado, el tratamiento de sus comorbilidades, además de iniciar un tratamiento óptimo con los 4 pilares actuales, donde las glifosinas comienzan a tener un rol protagónico, ya que han demostrado reducir significativamente la mortalidad cardiovascular, las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y una mejoría notoria en la calidad de vida y la sintomatología del paciente. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Magdalena. Felicitaciones por el caso y por la presentación, realmente muy completa y un caso muy interesante. Un paciente muy bien tratado y tal de todo lo que sucedió. Así que si quieren, en primer lugar, vamos a darle micrófono a nuestros 2 comentadores de lujo, que son 2 especialistas en insuficiencia cardíaca. Primero, si les parece, empezamos con la doctora María Sol Molina, de la Clínica de Nefrología, y después también lo escucharemos al doctor Bota, para finalmente escuchar la presentación de la doctora Roxana Rato. Sol. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, este es un paciente que fue parte del servicio nuestro. Realmente pudimos hacer este seguimiento, implementar esta terapia. Creo que las glifosinas tienen como ventajas fundamentalmente la glifosina, que fue la FDA fue la última que, digamos, habilitó para el uso de este tipo de pacientes, ya sean diabéticos o no, con función sistólica reducida. Poderlas implementar ya desde el comienzo de la consulta con el paciente, sin necesidad de tener que titular, que es una ventaja que nos da en relación a los otros tipos de fármacos. Bueno, no mucho más que eso. Y antes que nada, que no lo dije primero, muy bien la presentación de la doctora. Pero bueno, dejo la palabra al doctor Bota. Gracias, Sol. Cristian. Hola, ¿me escucha? Ahí está. Hola, bueno. Hola, Cristian, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero felicitaciones, 2 segundos a toda la comisión directiva que se fue. La verdad que en los últimos años vienen dando una vara cada vez más alta, así que
alentarlos y agradecerles a todos los que han tomado ahora la nueva comisión, y estoy seguro que lo van a representar muy bien. Segundo, saludar a Roxana, María Sol, buenas noches. El caso clínico da para mucho, ¿no? Si uno debería analizar antes de pasar el tratamiento, teniendo en cuenta que hay residentes, a mí hay cosas como que a uno le pueden hacer ruido, es decir, un paciente que hace 3 años atrás le hacen un tratamiento médico y el paciente no mejora, y ahora abruptamente en 8 meses termina de mejorar. Entonces nos ha pasado y uno debería pensar, che, ¿la ecografía estuvo bien hecha o estuvo mal hecha? Bueno, lo salvaguardamos de que fue el mismo ecocardiografista, listo. Segundo, me podría poner a pensar la etiología. ¿Cuál era la etiología real? Si era por quimio o había una otra cosa y no la pude detectar, o era que teníamos trastornos metabólicos antes, el hipotiroidismo antes. Lo otro que uno debería pensar también es, si ahora mejora, es porque tenía mucha reserva miocárdica. El paciente tenía 130/70 con medicación, 75 de frecuencia cardíaca. Entonces la pregunta es, ¿yo no debería haber ajustado más el tratamiento previo? Porque sabemos que todos los tratamientos que han mejorado los sistemas neurohormonales, incluso el sistema de la terapia de resincronización, han mejorado los pacientes, han mejorado, han llevado un remodelado. Entonces uno dice, ¿el diámetro diastólico, digamos, anterior, era normal o realmente lo tenía dilatado? Y ahora es otro paciente donde el diámetro diastólico es normal y el diámetro sistólico es normal. Porque esto uno no lo ve tan frecuentemente. Es decir, con todo, inclusive con las nuevas drogas, uno no ve que los pacientes mejoren tanto, si es que el diámetro diastólico estaba dilatado, mejoran su fracción de eyección porque muchas veces mejoran su diámetro sistólico. Es decir, el diámetro diastólico lo pueden mejorar un poquitito, pero a expensa de un mejor, digamos, remodelado en cuanto a su diámetro sistólico, que son las hipertensivas y demás. Entonces la pregunta es también, o sea, tengo más preguntas a veces que respuestas a lo que uno mismo se tiene que hacer, ¿no? Porque el tratamiento nuevo, digamos, mejora en 8 meses y me lo dio vuelta el paciente. ¿Es tan bueno el tratamiento bueno con respecto al anterior? ¿O era que probablemente el paciente estaba subtratado? Porque si vamos al caso, en 3 años con la terapéutica que tenía, no había mejorado nada, e incluso se había empeorado. Es decir, tenía suficientes vasodilatadores, tenía suficientes betabloqueantes, es decir, el paciente tenía 130 sistólica, yo podría haber dado más vasodilatadores. Tenía 75 de frecuencia, podría haber dado más betabloqueantes. Estaba bien resincronizado. Digo porque uno que está en el hospital tiene que a veces maximizar toda la medicación que tiene, y uno tiene que, a veces los pacientes todos vienen tratados con el esquema de drogas que todos conocemos, pero probablemente una gran parte, y todos sabemos que en la historia vienen subtratados, es decir, uno como a veces como médico no alienta a seguir titulando, porque estamos en una zona de confort, y no sigue titulando la medicación que el paciente debería tener. Obviamente que si uno tuviese la disponibilidad, o tiene la disponibilidad, hoy en día uno no va a negar, y ahora Roxana seguro que nos va a dar una clase excelente sobre las glifosinas, de que es una cuarta droga que uno ya debería estar manejándola con diabetes o sin diabetes. Inclusive todos sabemos que los efectos son realmente cortos, es decir, al mes ya tenemos un gran efecto en cuanto de cuánto tiempo uno debería comenzar, y ya ver el efecto lo ve tempranamente, e incluso uno también a veces nos da la posibilidad de darlo en la internación, cuando el paciente está saliendo de su sobrecarga hídrica, nos ayuda, porque no es un hipotensor, como puede ser el sacubitrilo, que nos puede costar en los pacientes que están borderline con su TEA, y nos pueden ayudar el tratamiento diurético que el paciente ya está recibiendo. Así que bueno, el caso me parece excelente, porque esto es lo que nos ilustra a veces, porque esto uno lo ve a veces en el consultorio, y son las preguntas que me hago diariamente. O hice algo mal, o esto es algo mágico, y digamos, la enseñanza es que esto uno no lo ve todos los días, o al menos yo no lo veo todos los días, por lo tanto, digamos, salvo que uno tenga una periparto, y bueno, pasaron 2 o 3 años y el paciente con toda la medicación mejoró, una miocarditis, un Takotsubo, tal es así que bueno,
bienvenido sea que el paciente haya mejorado, porque realmente viene muy bien. Y la pregunta, que vendría hacia adelante es si uno va a suspender la medicación. Creo que no, creo que todos vamos a estar de acuerdo que no la vamos a suspender, por más que todos los parámetros de ProBNP, ecografía y todo lo demás, hacia adelante, salvo que sean estas últimas que dije, digamos, uno puede intentar, pero habitualmente uno no saca nada. Así que, como conclusión, digamos, era un poco tirar preguntas y dudas que uno tiene a veces diariamente, ¿no? Gracias a todos. Doy lugar a Roxana. Muchas gracias, Cristian. La verdad es que tu análisis es muy profundo. Todas esas preguntas, espero que Roxana nos responda algunas y después seguramente si tenemos unos minutos abriremos la discusión para algún otro aporte. De igual manera, creo que estos pacientes siempre son un desafío y por ahí nos sorprenden y sobre todo con todos los tratamientos nuevos que seguramente ahora nos van a actualizar. Roxana, muchas gracias por estar esta noche con la gente de Santa Fe y bienvenida. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Qué lindo hubiera sido estar ahí presencial. Esperemos que pronto podamos estar, ¿no? Empiezo a compartirles pantallas, me cuentan si se ve bien. La vemos, Roxana, perfecto. Bárbaro. Bueno, felicitarlos entonces por a la nueva comisión directiva, también por supuesto a Magdalena, que ha hecho una presentación impecable y que hizo un análisis muy bueno posterior dentro de su presentación del caso clínico, lo mismo, bueno, María Sol y Cristian, después charlamos un poquito. La idea es que en el contexto de lo que tenemos hoy digamos, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pensar si en el tratamiento actual está todo dicho, y para eso es muy importante comprender en qué situación estamos hoy a nivel mundial, viendo que la prevalencia está aumentando y ya en el 2016 era de prácticamente 64 millones de habitantes que tenían la patología. La Argentina no es una excepción, nosotros aquí tenemos una prevalencia también que llega al 2% de la población, con una edad promedio de 67 años, la mayoría son hombres, cuya etiología es la isquémico-necrótica, y fíjense que hay algo que queda un poquito en el tintero, y que es una pregunta que después le voy a hacer a Magdalena, si en este paciente evaluaron la cardiopatía chagásica, ya que en nuestro país se identificó que era un menor al 10%, pero que probablemente esto tenga que ver con el subdiagnóstico de la misma y la falta de estudios sistemáticos en todo paciente que se presenta con insuficiencia cardíaca. Fíjense que el riesgo de muerte cuando los síntomas son graves asciende al 40%. Y en lo que es el registro europeo de insuficiencia cardíaca, en seguimiento un año, a nivel mundial tenemos una mortalidad de 8.4%, siendo un poquito más alta en la Argentina, fíjense en naranja, que llega al 10.3%. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nos está pasando en esta entidad que no solamente se está acrecentando porque la población envejece, porque supera otras patologías que antes no superaban, como un infarto, una enfermedad valvular, y hoy la verdad es que la sobrevida, después de muy mala sobrevida, tanto en hombres, como es por ejemplo el cáncer de pulmón, o en las mujeres, como es el cáncer de ovario, sigue en tercer lugar y es peor su sobrevida en algunos contextos que en comparación con otras patologías oncológicas en ambos sexos. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros? Como cardiólogos, obviamente como clínicos, nefrólogos, diabetólogos, y pensar en qué estadio están nuestros pacientes como para poder hacer algo efectivo y que si el paciente adhiere, evitemos lo que es la progresión de la patología, ¿no? Del remodelado. En el estadio A tenemos pacientes con alto riesgo de padecer insuficiencia cardíaca, pero sin enfermedad estructural, o sea, le hacemos un ecodoppler cardíaco y vemos que realmente no tiene enfermedad manifiesta y tampoco manifiesta signos ni síntomas. Ya en el estadio B, el paciente totalmente asintomático aún, si le hacemos un ecodoppler cardíaco vamos a poder detectar que tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo, una dilatación de la aurícula izquierda, una disfunción diastólica, pero que justamente estamos en un momento adecuado para tratar a nuestros pacientes de hipertensión, de diabetes, de dislipemia,
En este caso, como el que presentó Magdalena, también de un hipotiroidismo no diagnosticado, en donde probablemente cuando el paciente adhiere y ajusta a la dieta, evitamos lo que significa, digamos, las pérdidas de unidades funcionales con cada descompensación e internación, y más si usamos inotrópicos. Entonces, el estadio C es el estadio en donde el paciente ya presenta signos y síntomas, y que en el ecodoppler cardíaco, fíjense que es un ventrículo dilatado, remodelado, con dificultad en su contracción, con una insuficiencia cardíaca, y en donde justamente vamos a tener que preguntarnos si todo el tratamiento ha sido efectivo y si tenemos algo más para hacer. ¿Para qué? Para que no siga progresando a los estadios posteriores, que es el estadio D, en donde vamos a tener que pensar si el paciente no es necesario o derivarlo a un centro de mayor complejidad por una evaluación, o si ya tiene una refractariedad del tratamiento, necesitamos derivarlo a cuidados paliativos. Y es aquí en donde yo quiero contarles que nuestra gran oportunidad es en la base de la pirámide, con el tratamiento farmacológico, y que bien mencionaba Cristian, que sin un tratamiento farmacológico adecuado estamos quemando etapas cuando avanzamos rápidamente a los siguientes estadios, y en donde el paciente, muchos de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca no van a llegar tan efectivamente ni a hablar de lo que es un trasplante cardíaco, ¿no? En donde hoy, no solamente por la situación, digamos, de pandemia, sino que la situación que ya veníamos trayendo hace muchos años, tenemos déficit en todo lo que es donantes, por lo que muchos pacientes en vista de trasplante cardíaco pierden la oportunidad porque fallecen de llegar al trasplante. Entonces la pregunta es siempre si estamos haciendo lo suficiente. Y lo que sabemos es que a partir de las evidencias, para llegar a la práctica clínica hay un gap en donde el conocimiento, la formación y muchas veces la dificultad socioeconómica de nuestros pacientes va a hacer que muchos de estos fármacos que nosotros conocemos que al paciente le va a venir bien, y medidas no farmacológicas, como por ejemplo va a ser el ejercicio aeróbico, y que deberíamos darle a todos nuestros pacientes, indicarle a todos nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, es, ¿estamos haciendo lo correcto? Y acá traigo a colación lo que Cristian comentaba. Tiene un poquito de Guicara-2 o ARNI, tiene un poquito de beta bloqueante. ¿Está con dosis optimizadas? Cada vez que el paciente se presenta en la consulta, la pregunta es la misma. ¿Está bien beta bloqueado? ¿Podemos ajustar un poquito más el vasodilatador? ¿Tiene algo de hipertensión pulmonar que el paciente aún no manifiesta, pero que en la pulmonar por el ecodoppler cardíaco estamos viendo en un 45 milímetros de mercurio 50? Y es ahí donde nosotros vamos a poder seguir trabajando en base a los ensayos de referencia. Fíjense que ya desde el año 90, o sea, hace más de 30 años, tenemos evidencia en que nosotros en insuficiencia cardíaca, y sobre todo en los últimos años, con el advenimiento y las evidencias sobre el sacubitril valsartán, vamos a poder ofrecerle a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Ahora, la pregunta es, ¿reducimos la morbimortalidad? Con el Paradigm lo que vemos es que aún queda un riesgo residual. Y es un riesgo residual en donde vemos que nuestros pacientes se siguen internando y siguen teniendo una mala calidad de vida. No solamente tienen un síndrome cardíaco, sino que las comorbilidades van a estar, digamos, jugando en detrimento de esta estabilidad del paciente. Y acá es donde ingresan en escena los inhibidores del cotransportador. Rápidamente, como mecanismo de acción renal, sabemos que se filtra a nivel renal la glucosa, y que normalmente a nivel del túbulo proximal, por el cotransportador de sodio y glucosa tipo 2, se reabsorbe la totalidad prácticamente de la glucosa, y el cotransportador también reabsorbe sodio. Lo que sabemos es que a nivel justamente de este receptor, si nosotros lo bloqueamos, al bloquear la reabsorción del sodio y de la glucosa, se ofrece a nivel distal y sobre todo, obviamente, se excreta, y esto va a venir, digamos, va a ser beneficioso tanto para el paciente diabético como después vamos a ver para el paciente no diabético, porque se produce un aumento de la glucosuria que llega a ser interesante en el paciente diabético con una pérdida de 280 kilocalorías por día, una natriuresis y diuresis osmótica secundaria con una reducción de lo que es la hemoglobina glicosilada, con descenso de peso y en algunos casos de la presión arterial.
¿Qué es lo que pasa a nivel túbulo glomerular y la fisiología normal del riñón? Sabemos que normalmente hay una filtración, como decíamos, de la glucosa y del sodio que se reabsorbe a nivel proximal y que normalmente a nivel de la mácula densa el sensado del sodio que resta y que llega al final del túbulo lo que hace es un adecuado feedback túbulo glomerular que hace que la arteriola, tanto aferente como eferente, jueguen el rol importante en lo que es la presión y el filtrado glomerular. El punto es, ¿qué es lo que pasa en los estadios tempranos de la nefropatía diabética? Este cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 hace una upregulation, hay un aumento de la reabsorción de sodio y glucosa, y la mácula densa a nivel distal va a sensar que hay poco sodio, poca oferta de sodio, por lo que va a haber una vasodilatación compensatoria inicial para que justamente empiece a trabajar lo que inicialmente se detecta como un mal funcionamiento, y esta vasodilatación, que inicialmente es compensatoria, a la larga, si se sostiene, va a hacer que aumente la presión intraglomerular y que se afecten las unidades funcionales renales. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros indicamos un inhibidor del cotransportador a nivel renal? ¿Qué es lo que funciona a nivel renal? Fíjense que la inhibición del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 a nivel del túbulo proximal hace, como les comentaba en el slide previo, que ese sodio y esa glucosa se sigan ofertando adecuadamente a nivel, digamos, distal. Esto es sensado por la mácula densa y lo que se logra finalmente es que haya una adecuada señalización con una vasoconstricción secundaria de la arteriola aferente que secundariamente va a hacer que este glomérulo se proteja de lo que es el hiperfiltrado y el aumento de la presión intraglomerular, que como todo, que como en la insuficiencia cardíaca y en la enfermedad renal, de inicio son mecanismos compensatorios, pero que a la larga va a ser en detrimento de las unidades funcionales. ¿Y qué es lo que pasa con el advenimiento de los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2? Nosotros sabíamos que eran fármacos que eran adecuados para el control glucémico, pero ya desde el 2008 lo que se postula es, veamos mediante trials que estos fármacos no solamente tengan un buen control glucémico, sino que no sean deleterios, sobre todo en eventos cardiovasculares mayores. ¿Por qué? Porque se vio que en un estudio se habían aumentado los casos de infarto y de mortalidad cardiovascular, entonces necesitaban estudios de seguridad. La FDA dice, veamos, que sean buenos controladores, digamos, de la glucemia y que además sean seguros. Así es como surge el EMPA-REG 2016, el Canvas en el 2017 y el DECLARE en el 2019, en donde nos traen no solamente la buena noticia de que son fármacos que controlan bien la glucosa, sino que además en aquellos pacientes con múltiples factores de riesgo, sobre todo en el DECLARE, que eran pacientes con hipertensión, con diabetes, con colesterol, y también en aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, como en la paciente que presentó Magdalena, se evitara el evento cardiovascular mayor de internación y mortalidad. Es así que surgen, digamos, como conclusión, sobre todo de estos estudios, y yo les traigo a colación el DECLARE y a modo de repaso, es que este estudio, que sí fue hecho en pacientes con diabetes, lo que se evidenció, como les mostraba, es que se redujo hospitalización por insuficiencia cardíaca, que hubo una protección renal muy importante por el mecanismo que les comenté, y que en aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, insuficiencia cardíaca o infarto, se evitaban los eventos mayores. Pasamos así a lo que es el pensamiento de qué es lo que pasaría con estos fármacos en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, aunque no tengan diabetes. Surge así el DAPA-HF, que es el estudio que se hizo con dapagliflozina en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, tengan o no tengan diabetes. Rápidamente y a modo de repaso, se incluyeron un poquito más de 4.700 pacientes. Fíjense que tenían que estar
con una insuficiencia cardíaca de al menos 2 meses, con una fracción de eyección menor al 40%, NT-proBNP elevado, como se le está pidiendo a todos estos trials, últimamente obviamente en insuficiencia cardíaca, y algo muy interesante que es que el paciente tenía que tener un filtrado glomerular igual o mayor a 30 mililitros minuto, lo que hace que se empiece a comprender la seguridad de estas drogas también en los pacientes con insuficiencia renal. Fue un seguimiento a poquito más de 18 meses, y para tener en claro que los pacientes que se incluyeron son los pacientes que tenemos prácticamente todos los días en el consultorio, con una edad promedio de 66 años, la mayoría hombres. Fíjense que la tasa de filtrado glomerular promedio fue de 66 mililitros minuto. La gran mayoría se encontraba en una clase funcional 2 en rojo y una clase funcional 3 en celeste, con una fracción de eyección promedio de 31%. Y fíjense este dato que les comentaba previamente, en los que al momento del ingreso al estudio, el 45% de los pacientes se conocía previamente con diabetes tipo 2. Hubo un porcentaje menor que al ingresar al estudio se hizo el diagnóstico durante el estudio de su estatus diabética. ¿Qué pasó y cuáles fueron los resultados? Bueno, como objetivo final primario fue un endpoint combinado de lo que fue mortalidad cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca, que incluyó la visita urgente a la guardia, y en donde se vio que la separación de las curvas empieza a hacerse evidente y a continuar en el tiempo ya al día 28. Fíjense que se necesitó 21 pacientes para evitar un evento. Y cuando queremos ver qué es lo que pasa con cada uno de los endpoints individuales, lo que vemos es que los pacientes tuvieron menos prevalencia, incidencia en la internación por insuficiencia cardíaca, con una reducción del riesgo relativo del 30%, y que cuando vamos a ver qué es lo que pasa con el endpoint individual de muerte cardiovascular como componente individual, parte del objetivo primario, lo que se vio es que hubo una reducción altamente significativa para lo que es este endpoint de un 18%. Es muy interesante que en el análisis exploratorio de lo que es la función renal, y justamente por lo que les comenté previamente, que se produce al inicio ese reacomodamiento por el feedback túbulo-glomerular, vemos con este tipo de fármacos una reducción inicial de la caída del filtrado glomerular. ¿Pero por qué? Porque cambia el mecanismo compensatorio y recluta glomérulos realmente efectivos, que protege, fíjense, a lo largo del tiempo. Es por eso que en el grupo de dapagliflozina, tanto en pacientes con diabetes como con los pacientes sin diabetes, el grupo activo lo que hizo fue permanecer estable y sostenida en el tiempo de la función renal en comparación con los grupos que no recibieron dapagliflozina, y que a lo largo del tiempo disminuyó la cantidad de glomérulos que tenían efectivamente trabajando. Obviamente esto va de la mano y se correlaciona con la disminución que hubo en el grupo dapagliflozina de lo que fue la duplicación de la creatinina sérica, y de manera significativa. Y cuando pensamos que nuestros pacientes se mueren de causa cardiovascular o se internan por insuficiencia cardíaca, algo que a nosotros como cardiólogos nos interesa mucho es decir, si no se mueren por estas causas, se mueren por otras. ¿Y qué es lo que pasó en este estudio? Bueno, el DAPA-HF lo que mostró es que los pacientes que no morían por causa cardiovascular tenían una reducción del riesgo relativo de morir por todas las causas del 17%. Y esto es algo muy bueno y es una muy buena noticia que trae la dapagliflozina a este grupo de pacientes. Finalmente, a modo de resultados de lo que fue el estudio, nosotros no solamente queremos que nuestros pacientes vivan más, sino que por supuesto vivan mejor, y lo que se hacía era un cuestionario al inicio del estudio, del cuestionario de cardiomiopatía de Kansas City, que se repetía a los 4 meses y a los 8 meses.
y fue muy interesante ver que hubo una mejoría significativa de los pacientes en el grupo tratado con dapagliflozina, y más interesante aún que en el grupo que no evidenció mejoría, no hubo el deterioro que sí presentó el grupo que no tenía dapagliflozina. O sea que hubo una diferencia notoria de mejoría, en definitiva 3 puntos en comparación con el grupo placebo. Rápidamente contarles que hay muchos subanálisis y que en estos subanálisis, y a modo de resumen, hubo un beneficio absoluto y consistente en todos los subgrupos tratados, independientemente del estado glucémico, o sea que el paciente, tanto diabético como no diabético, se vio beneficiado con dapagliflozina si presentaban insuficiencia cardíaca, independientemente del nivel de NT-proBNP o del antecedente de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Tampoco fue diferencia la edad, la fracción de eyección al inicio o la etiología de la insuficiencia cardíaca, y la TA al inicio, la función renal o el tratamiento de base, y algo que tiene que ver con lo que mencionó Magdalena previamente y que después vamos a poder, digamos, discutir, es necesitamos tener los fármacos que conocíamos hasta el momento y que eran necesarios en nuestros pacientes para la insuficiencia cardíaca, para agregar un nuevo fármaco, esta mirada secuencial que veníamos haciendo desde hace tanto tiempo, o realmente lo que necesitamos es el tratamiento, digamos, paralelo de cada uno de este grupo de fármacos. Es muy interesante y, digamos, sobre todo por algunos estudios previos con otros fármacos, como fue el Canvas con la canagliflozina, evidenció un número mayor de incidencia de fractura y de amputación, cosa que ni en el DECLARE para pacientes con diabetes, ni en el DAPA-HF se evidenció, o sea que es una droga que es segura, que no ha tenido diferencias entre los grupos tratados versus el grupo placebo, y que llegando al mecanismo de protección cardiovascular, es decir, porque una droga que arranca su historia en el control adecuado de la diabetes pasa a ser una droga también para la mejoría sostenida de lo que es el paciente con insuficiencia cardíaca. Y bueno, tiene que ver con los efectos que no tienen que ver, digamos, con la glucosuria que se produce a nivel renal, sino que hay efectos que se producen directamente sobre el corazón, y algunos de ellos son los que les voy a mencionar. Por un lado, la diuresis osmótica hace que a nivel del intersticio haya un adecuado clearance no solamente de líquidos, sino también de sodio, lo que hace que haya una reducción de volumen y que esto mejore lo que es la precarga y la poscarga, con una mejoría de lo que es el estrés parietal. Hay una mejoría también energética directamente la unidad funcional cardíaca, que es el cardiomiocito, que empieza a utilizar mejor los cuerpos cetónicos, y esto hace que necesite un menor consumo de oxígeno, y esto se ve, el paciente lo refiere, ya les digo, que dentro de las primeras 4 semanas no solamente se vio en el trial, sino que en la curva de aprendizaje que cada uno de nosotros vayamos a hacer, vamos a empezar a escuchar a nuestros pacientes cuál es la mejoría sintomática, y esto en la clínica se ve. La remodelación cardíaca es como consecuencia de esto que les estaba mencionando, y por supuesto la mejoría significativa de los síntomas. No me quiero olvidar el beneficio que hay sobre el aumento de el hematocrito, y no solamente por lo que se postulaba en un inicio, por ser un fármaco que ayuda a que aumente la diuresis, pensando que era por hemoconcentración. No, hoy se sabe que dapagliflozina mejora el estatus también de perfusión a nivel de la corteza renal, y esto hace que la eritropoyetina se forme y sea más productiva al momento de generar mayor cantidad de glóbulos rojos. Y esta es una de las, digamos, consecuencias en el beneficio de aumento de las unidades de los glóbulos rojos en sí en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Las guías las repasó un poquito Magdalena, tanto la guía europea como la guía americana, lo que postula es justamente este tratamiento paralelo
y a lo largo de toda la historia, digamos, desde el momento del diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, en donde añadir un inhibidor del cotransportador de sodio de glucosa tipo 2 es beneficioso para nuestros pacientes, y viendo que dentro, digamos, de las evidencias en relación a los inhibidores, hoy dapagliflozina es superadora debido a la disminución de manera significativa de la mortalidad cardiovascular y mortalidad, digamos, por todas las causas. Y también es muy importante saber que nosotros en la Argentina la tenemos como única droga autorizada por ANMAT para los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, además de su indicación obviamente por prospecto para los pacientes con diabetes. Y es así que llegamos a unas recomendaciones que fueron pioneras antes que los europeos y los americanos, que fue en unión de la Federación Argentina de Cardiología y de la Sociedad Argentina de Cardiología, en donde si el paciente tiene insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección menor al 40%, sea diabético como no diabético, ya pensar una cuádruple terapia es importantísimo para nuestros pacientes. Este es un metaanálisis, ya estoy casi terminando, en donde personas, digamos, de referencia para digamos, nuestra formación a nivel mundial, como lo son Milton Packer, McMurray y Solomon, en base a estos 3 estudios, el énfasis con eplerenona, el Paradigm con sacubitril/valsartán y DAPA con dapagliflozina, lo que se evidenció y lo que ellos llamaron la terapia modificadora en la enfermedad. Si los pacientes con insuficiencia cardíaca tuvieran estos 3 fármacos sumados al beta bloqueante, se vería una reducción significativa de los endpoints duros, como ser mortalidad cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca y mortalidad por todas las causas. Es así que la terapia modificadora de la enfermedad, si nosotros vemos los eventos que podría llegar a tener un paciente con 55 años, hay una ganancia de vida de prácticamente un poquito más de 8.3 años, si tuvieran 65 años llegarían a 6 años, y si tuvieran 80 años llegarían a 2.7 años, y que cuando pensamos en sobrevida solamente, si el paciente de 55 años se presenta con insuficiencia cardíaca y le damos el tratamiento modificador de la enfermedad, le ganaría a la misma en 6.3 años, prácticamente 4 años si tuviera 65 años, y fíjense que el paciente añoso de 80 años aún así le sigan ganando la enfermedad en 1.4 años. Es muy interesante ver que en esta línea del tiempo los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 son necesarios en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Traerles a colación lo que nosotros sabemos que es el periodo vulnerable, que es el periodo en donde el paciente, una vez que se interna, tenemos 30 días en donde tanto el paciente como nosotros somos protagonistas para mejorar justamente el tratamiento en aquellas medidas, tanto farmacológicas como no farmacológicas, en esta fase plató, y en donde, vuelvo a decir, lo que trajo obviamente Cristian, María Sol, y muy bien planteó Magdalena en lo que es la optimización de los fármacos, el manejo de las comorbilidades, pensar que desde el momento del paciente se declara con diabetes, al menos pasaron 10 años desde el momento del diagnóstico hacia atrás, en donde la macro y microangiopatía progresó, y no solamente tenemos que mirar al corazón, por supuesto, sino que también tenemos que mirar al riñón, a la retina, como órganos nobles. Cuando pensamos en la tiroides, muchas veces el hipertiroidismo o el hipotiroidismo son gatillo para que nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca se desacomoden, se internen y tengan reagudizaciones. Ojo con el paciente que está con amiodarona, porque la alteración de la función tiroides es habitual y la tenemos que buscar en forma sistemática en todo paciente con amiodarona. Derivar a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca a hacer rehabilitación, y si no se animan porque hay mucho COVID dando vuelta, enseñarles en la casa cuál es el esquema que podrían llegar a hacer, que hagan una entrevista con algún médico que sea especialista en rehabilitación, o simplemente
que puedan quizás hablar con algún kinesiólogo que se dedique a la terapia motora para mejorar todo lo que es la performance periférica, sobre todo también lo que es la integración a la comunidad, que nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca puedan volver a trabajar y puedan volver a compartir un picadito con los nietos, con los hijos, es algo que va más allá de nuestro rol médico que tiene que ver con lo humano, ¿no? La vacunación. No nos olvidemos que todos nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca deberían estar bien vacunados porque les cae muy mal una descompensación por una infección. Deberían tener todos la Prevenar 13, que se da única vez en la vida, la antineumocóxica, que es la Neumovax 23, que es cada 5 años en los menores de 65 años, y la antigripal, que es anual. Por supuesto, si tuvieran la posibilidad, se tiene que dar la vacuna para el COVID. Y no nos olvidemos de todo lo que son aquellos dispositivos que es ascendiendo en la pirámide y que deberían ser evaluados de manera en tiempo y en forma, ¿no? Para que el paciente tenga mayor chance de hacer una respuesta adecuada. En las etapas finales, nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca deberían poder ser vistos de manera multidisciplinaria con aquellos médicos que hacen atención paliativa para que el paciente tenga una buena calidad de vida y que pueda ser bien acompañado tanto el paciente como en su familia, ¿no? Y a modo de checklist, y ya terminando, es muy interesante ver a qué paciente le deberíamos poder dar dapagliflozina, y hoy es más difícil encontrar una contraindicación formal. Y a modo de repaso, todo paciente que tenga insuficiencia cardíaca con una fracción menor del 40%, que continúe sintomático con una TA sistólica mayor de 95 milímetros de mercurio, que no tenga enfermedad hepático-renal grave, y que independientemente de su edad y del tratamiento concomitante, es muy interesante ver que el agregado de dapagliflozina, lo que ya sabíamos que era el tratamiento estándar para la insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, es muy importante debido a una reducción significativa en lo que es la hospitalización por insuficiencia cardíaca y mortalidad total. ¿Cuándo? Bien lo dijo Magdalena, cuanto antes mejor, son los 4 pilares de tratamiento y podremos discutir y charlar si todos tienen la misma posibilidad del acceso, la misma posibilidad de la indicación y mejorar entre todos este gap, ¿no? De lo que sería lo ideal a lo que sería, digamos, el conocimiento que venimos adquiriendo, sobre todo en estos últimos años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosana. La verdad es que muy importante y muy completa la actualización que nos has hecho del tema, no solamente de SGLT2, sino una revisión global de la insuficiencia cardíaca, así que muchísimas gracias. Creo que tenemos unos minutitos para conversar, poquito, porque estamos en tiempo, pero si alguno tiene alguna pregunta ya puede compartir en el chat, con todo gusto. Y a mí me gustaría hacerle 2 comentarios, uno a vos, Roxana, y otro a Cristian. Sol me avisó por privado que se tuvo que ir del chat, así que le agradecemos muchísimo también la participación. Primero quizás con vos, Roxana, como toda droga nueva hay un montón de preguntas a la hora de utilizarla prácticamente, ¿no? Y algunos se preguntan si hay que hacer alguna modificación con el diurético, si hay alguna chance de introducir dapagliflozina en el momento de la hospitalización, y qué controles debería hacer clínico el médico a la hora de indicarla, ¿no? Como en otras drogas deberíamos controlar potasio, bueno, en este caso no, deberíamos ver la función renal, deberíamos ver la glucemia, o sea, qué cosas prácticas son las que a la gente que por ahí está escuchando y se quiere animar a usarla le serviría. Y un comentario rápido a Cristian. Me pareció, Cristian, que introduciste un tema muy interesante y es el tema de cómo nosotros analizamos la fracción de eyección, que bueno, que es una discusión que tenemos bastante frecuente en los grupos de insuficiencia cardíaca. Y la pregunta que te hago es, como hicieron la gente de la clínica de nefrología, si hay que cambiar la forma de medir la insuficiencia cardíaca. Ellos midieron hoy en día con strain. El strain es un dato objetivo para insuficiencia cardíaca.
El problema que tenemos es que toda la evidencia que tenemos es con fracción de eyección y no con strain. Pero bueno, la pregunta es, ¿esto va a cambiar? ¿La clasificación de insuficiencia cardíaca va a cambiar? ¿O vamos a seguir utilizando los métodos clásicos? Los dejo que cada uno pueda responder y si hay alguna pregunta la escuchamos. Bien, Cristian, ¿querés contestar o arranco yo? Arrancás vos y después te quiero hacer una pregunta a vos. Bárbaro. Muy interesante, Guillermo, porque hoy en la práctica, yo sigo haciendo práctica asistencial en la Fundación Favaloro, así que lo que nos pasa es esto, ¿no? Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, y lo que vemos, y está bueno poder contárselos y compartirlo, es que los pacientes que vienen tratados con diuréticos de asa, furosemida, la gran mayoría de las veces no es necesario modificar el tratamiento, sobre todo los pacientes que tienen bajas dosis. Los pacientes que tienen dosis mayores, que pueden llegar a ser de 3 comprimidos, o sea, 120 a 160 miligramos día, que la verdad que tenemos bastantes, puede llegar a pasar que puedan reducir alguna dosis del diurético. ¿Y cómo manejamos esto? Es con el peso diario en ayunas. Todos nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca deberían pesarse a la mañana temprano y ver que no haya un aumento brusco del peso. Eso les enseñamos siempre, que es que no es que comieron mucho el día anterior, sino que están reteniendo líquido y esas ganancias de líquido. Así que cuando empiezan con dapagliflozina, la idea es que se sigan pesando. Si ven que pueden llegar a tener un poquito más de sed, pueden empezar a verse que bajaron de peso, yo les enseño que pueden bajar de 3 diuréticos a 2, y en la gran mayoría de los casos lo que hago es citarlos a la semana. Si es necesario sacar algún diurético, lo hacemos, y lo que le pedimos es que después continúen con el régimen flexible de diuréticos. Sepan que en el estudio de DAPA-HF no hubo grandes modificaciones de los niveles y las dosis de furosemida, que más del 90% sostuvieron la dosis de inicio. Esto por un lado. Y por el otro lado, es muy bueno y es una muy buena noticia saber que no hay grandes modificaciones de lo que son los niveles de potasio. Como sí tenemos con otros fármacos, en la insuficiencia cardíaca, esto es algo bueno, que con dapagliflozina no se vio, y la gran mayoría de los pacientes que tuvieron, digamos, alteraciones del potasio fueron leves y en menor cuantía en el grupo tratado versus el grupo no tratado. Así que el control de la función renal lo hacemos siempre, yo se lo intento hacer entre los 14 y 21 días. Recuerden que puede haber una caída inicial del filtrado glomerular, que es porque se acomoda justamente el feedback túbulo glomerular. Eso no nos tiene que preocupar, y si hay cualquier duda, obviamente hacemos la consulta con el nefrólogo, pero la verdad es que a partir de 30 mililitros minuto podemos empezar a usar la droga de manera segura. Y no sé si me quedó algo más en el tintero que preguntaste, Guille. Me parece que te contesté casi todo, ¿no? No, Roxana, no, casi todo, casi todo. La verdad es que creo que en términos prácticos comentaste un poquito todo lo que había por comentar. Quizás un último interrogante, y es, bueno, un poco cómo se manejan ustedes cuando un paciente está virgen de tratamiento y hay que empezar a poner drogas para insuficiencia cardíaca. ¿Con cuál empezaría? ¿Qué consejo darías? Bien, nosotros tenemos evidencias de que dapagliflozina mejora ya a los 28 días, lo que hace que necesitemos iniciar este fármaco lo antes posible. Ahora la pregunta es, nosotros vemos que dapagliflozina baja morbimortalidad, que sacubitril/valsartán reduce la morbimortalidad, antagonista al receptor del minacorticoide y el beta bloqueante. Hoy nosotros sabemos que lo ideal es que los pacientes tengan las 4 drogas. Y lo más interesante de todo es saber que dapagliflozina no compite y no reemplaza ninguno de estos fármacos. Entonces, al ser una molécula que en su comprimido no tiene ranura, no debería partirse, y al momento en que yo la indico no necesita más titulación, es una droga fácil de administrar, porque tiende a tener buena tolerancia en los pacientes que la reciben. Entonces, al momento de indicarla, cuando tengo al paciente virgen de tratamiento, la verdad es que voy a tener
seguramente varias otras cuestiones, y Magdalena lo remarcó esto, que es ajustar la guía al paciente y no el paciente a la guía. Entonces, independientemente de qué es lo primero que yo arranco, necesitaría sí o sí, y en este contexto, saber que el paciente cuanto antes, y según la tolerancia a los fármacos, mejor es que arranque con los 4 y que se vaya titulando a medida que el paciente lo tolere. Va a haber pacientes más hipotensos, en donde el sacubitril valsartán no va a ser posible iniciar, y dapagliflozina en este contexto va a ser mucho más fácil, y ni hablar de aquellos pacientes que tengan alteración de los niveles de potasio, en donde hay drogas que son más difíciles de iniciar. Quiero remarcar algo, perdón, pero Paula Caminos dijo algo que es muy importante y que yo soy un tanto obse con esto, que tiene que ver la rehabilitación cardiovascular. Un paciente que tenga 10, 15, 20 fármacos, pero que no haga rehabilitación cardiovascular, va a estar con una pata menos de tratamiento. Es la calidad de vida la que le mejoramos, y no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional, por lo que es la liberación de endorfinas. Así que yo postulo que, la postulo como quinta pata del tratamiento. Así que bueno, muchísimas gracias. No quiero sacar más tiempo a Cristian, si es que después no hubiera más consultas ni más preguntas. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Gracias, Roxana, y gracias, Paula, por el aporte. Cristian. Bueno, ¿cómo medir la fracción de eyección? La verdad que es todo un desafío. Primero creo que uno tiene que ser lo más práctico posible, ¿no? Lo que uno más tiene cerca es la ecografía. Ecodoppler tendrá sus errores, no todo el mundo sabe hacer bien EcoStrain. Nosotros cuando tenés duda, hemos tenido estos pacientes que por ahí mejoran, y decimos, ¿mejoran o no mejoraron? Radiocardiograma, reposo y esfuerzo. ¿Qué pasa con el esfuerzo? ¿Mejoró? Resonancia, nosotros tenemos en el hospital, tenemos resonancia y tenemos buenos ecocardiografistas, es decir, pero en la práctica diaria habitual yo creo que, más allá de lo que puedan decir las guías, además uno se tiene que manejar con lo que a veces tiene al alcance. Recordemos que hay gente que es del interior del país y no tiene todo, entonces a veces todo depende de donde uno esté y qué tipo de pacientes maneje. Yo creo que lo más cerca y accesible es la ecocardiografía. Roxana, una consulta. Quiero saber tu experiencia. En los pacientes con insuficiencia cardíaca sin diabetes, se nos hace mucho más fácil que en los diabéticos colocarle la medicación. Mi pregunta apunta a lo siguiente. No hablo del paciente que desde los 20 años está con insulina, es un insulino, digamos, de entrada, sino, si vos tenés experiencia, seguramente que sí, y nos contás de aquellos pacientes en los cuales su diabetes lo llevó, después de metformina y todo lo que viene atrás, terminó con insulina y uno quiere hacer un switch. ¿Puede volver para atrás? ¿Puede intentar colocar en estos pacientes, los diabéticos tipo 2, o colocarle DAPA o empagliflozina y empezar a hacer disminución de insulina? Eso, me gustaría saber tu opinión y tu... Es una muy linda pregunta, que la hablo todo el tiempo con los endocrinólogos o los clínicos que hicieron después, digamos, se especializaron en diabetología. Y acá tenemos que ver cuál es el funcionamiento de la célula beta pancreática, porque si hay un déficit de la célula beta pancreática y el paciente se insulinizó justamente por este motivo, volver para atrás va a estar difícil, pero el paciente que está estable y que tiene un buen control glucémico, que no tiene riesgo de hacer cetoacidosis diabética, se le puede sumar al tratamiento de su diabetes tipo 2, a pesar de que tenga insulina, dapagliflozina. Y en este contexto, si tuviera además de la insulina algún otro antihiperglucemiante, lo que se debería hacer, más allá del tratamiento, digamos, y el abordaje multidisciplinario, es saber que se puede reducir las dosis de B4 y en este caso de insulina, como me has preguntado. En general, el automonitoreo diario va a dar lugar a saber si estamos adecuadamente tratando a nuestros pacientes. El inicio siempre debe ser de elección de descender, digamos, un fármaco, y en el caso de la insulina se aconseja bajar aproximadamente, según el estatus del paciente, de entre un 20 y 25% se podría llegar a hacer.
El manejo, obviamente, con el endocrinólogo es ideal, y según la reserva de células beta pancreáticas, vamos a saber si el paciente tiene chances de reducir los requerimientos de insulina y en algún momento suspender su uso, ¿no? Muchas gracias. Es interesante, perdóname, Cris, sí, saber que, te agrego algo que me quedó en el tintero, es interesante saber que el paciente que no es diabético, uno dice, bueno, me quedo tranquilo porque como no tiene otras drogas antihiperglucemiantes, no va a ser hipoglucemia. Lo interesante saber es que aún en aquel paciente que es diabético y que tiene otros fármacos, aún la insulina, el riesgo de hacer hipoglucemia es muy bajo cuando se le agrega dapagliflozina, porque la responsabilidad en este contexto no sería de la DAPA por su mecanismo de acción, sino que sería de los otros fármacos antihiperglucemiantes, ¿sí? Perfecto. Perfecto. Gracias, Roxana. Agrego algo más, Guille, algo que tiene que ver con el eco y con la medición de la función ventricular. Dale. A mí me parece que hay determinadas patologías, como por ejemplo la miocardiopatía por la cardiotoxicidad por drogas, por quimioterapia. Sabemos que hoy el abordaje sistemático del estudio basal y evaluar en lo progresivo el deterioro cuando el paciente hace el tratamiento oncológico, o una vez establecida la cardiopatía, la mejoría cuando se establece y se empieza a indicar el tratamiento específico para la insuficiencia cardíaca, es justamente el strain longitudinal, ¿no? Yo no sé, Cristian, vos me podrás decir si estás de acuerdo, pero hoy sabemos que nos estamos quedando cortos con la fracción de eyección. Necesitamos el abordaje, digamos, más allá de que el eco lo tenemos más a mano, muchas veces el método, digamos, específicamente en estas nuevas, digamos, formas de medición, muchas veces las tenemos que pedir de manera sistemática. Y el strain en el paciente con cardiotoxicidad es fundamental para saber si durante el tratamiento, como decía, de la quimioterapia deteriora o si mejora con el tratamiento instaurado para la insuficiencia cardíaca. Sí, no, totalmente de acuerdo con vos. De hecho, uno define en estos pacientes que están en plena quimio, uno termina definiendo con el oncólogo cuál será la próxima dosis, si es que hubo deterioro, ¿no? Antes de la fracción de eyección, obviamente, totalmente de acuerdo con vos en estos casos. Sí, sí, sí. Yo hablaba de la miocardiopatía crónica general, digamos, más que... Sí. No, en esto fue, la verdad que muy claro lo tuyo. Sí, sí, de acuerdo. Y agrego dos cositas más en relación al caso clínico de Magdalena. Magda, ¿le pidieron serología para tiroides? Para Chagas sí, lo tengo acá al lado mío. Para Chagas, perdón, perfil tiroideo para serología para Chagas. Sí, fue solicitada en la primera consulta que fue negativa. Bien, y acá una cosita, muchas veces nosotros indicamos o un cardiodefibrilador o un resincronizador con cardiodefibrilador que después en el tiempo nos limita el conocer si el paciente tiene fibrosis. Así que la resonancia de antemano cuando el paciente tiene cobertura nos va a permitir saber cuál es el monto fibrótico y aunque tenga mejoría y este remodelado inverso, la presencia de fibrosis nos va a estimular a que nosotros, no solamente por los trials que nos dicen que no tenemos que suspender el tratamiento, sino que la fibrosis es, digamos, un factor pronóstico para el paciente a futuro. Y otra de las cosas que debemos ver cuando el paciente tiene resincronizador es cuál es el porcentaje de estimulación dado, ya que si es por debajo de 95% se estipula, ya nosotros en la institución, cuando los chicos ven que tenemos el estímulo biventricular por debajo de, yo les diría ya 97, 96, nos llaman porque el tema es que no está bien beta bloqueado. Así que bueno, tenemos que tener en cuenta de que el paciente con tratamiento optimizado responde mucho mejor que aquel paciente que tiene ritmo propio y el marcapaseo secuencial no está siendo efectivo. Nada, una nota de color. Bueno, la verdad es que nos quedaríamos hablando un rato largo sobre insuficiencia cardíaca, pero son las 9:20 de la noche. En estos
en este más de una hora. La verdad es que, Magdalena, presentaste un caso muy interesante, muy completo y con muchos detalles de su historia clínica para poder después sacar conclusiones. Cristian y Sol realmente nos hicieron sus comentarios como dos expertos en insuficiencia cardíaca, y finalmente la doctora Rato nos actualizó no solamente sobre lifosinas, sino en general sobre insuficiencia cardíaca. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los que se conectaron, que fueron más de 50 personas, realmente se lo agradecemos y esto nos motiva a seguir trabajando para armar reuniones científicas. Y finalmente, muchas gracias al Laboratorio AstraZeneca por la colaboración. Esta reunión va a estar subida a nuestro canal de YouTube de la Asociación de Cardiología, así que gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.